Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días para todos nuestros seguidores de Ahora Noticias Diario Digital. Nos encontramos nuevamente con una entrevista, con un invitado especial, en este caso el licenciado Gary Antonio Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IBCE, una de las instituciones más representativas de Santa Cruz, una institución técnica que constantemente está realizando recomendaciones, aportes a todo lo que tiene que ver la actividad económica y comercial en nuestro país. Licenciado Gary Antonio, muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista y un gran saludo a toda la audiencia de este programa. Muy bien, en esta oportunidad nosotros hemos decidido hacerle una entrevista, tal vez de temas no tan agradables como a nosotros nos gustaría, o como la mayoría de los bolivianos quisiera. Estamos viendo con mucha preocupación, tal vez ese es el término más adecuado, algunos datos que ya empiezan a lanzar organismos como la Organización de Naciones Unidas e incluso algunos medios de comunicación especializados en el tema económico, como la revista británica The Economist, que nos hace ya una alerta global ante una posible, y cito textualmente, catástrofe alimentaria que pueda darse en lo posterior luego de este conflicto bélico que arrastra en estos momentos a Rusia y Ucrania. Licenciado Rodríguez, por favor, su análisis respecto a esta situación y respecto a estos pronósticos que hacen estas organizaciones. Efectivamente así es, y debemos indicar de que no es la primera vez que se advierte sobre una posible hambruna a nivel del planeta. Hay que recordar que en el año 2012 la FAO, un organismo de Naciones Unidas, indicaba de que si la población en ese entonces era de 7.000 millones de personas en el mundo y llegaría a ser a 9.000, a un nivel de 9.100 millones de habitantes en el planeta en el año 2050, la producción, el nivel de producción de alimentos del año 2012 tendría que crecer, dijo, en un 70%. Y ya en aquel entonces manifestaba que había restricciones para ello. Por ejemplo, la cantidad de tierra disponible para cultivar alimentos, el agua dulce, que tampoco es infinito, estaba el cambio climático como una amenaza que desde entonces ahora prácticamente se ha consumado, y el hecho de que en aquel entonces, en el 2012, ya habían 800 millones de personas pobres que sufrían hambre en el mundo. Después de ese tiempo hasta ahora, vemos pronósticos en igual sentido. Hace una semana atrás, la unidad de inteligencia del grupo británico The Economist ha lanzado a través de la revista del mismo nombre un estudio titulado La catástrofe alimentaria que se avecina, que está fundamentada en básicamente tres conceptos. En primer lugar, que la pandemia del COVID del año 2020 afectó a los sistemas de producción y a los sistemas de distribución de alimentos en el mundo, sumió al planeta en una crisis de la cual nos estábamos recuperando en el 2021, y eso estaba ya jalando los precios de los alimentos hacia arriba, y sobre eso se sucede un problema a nivel mundial de inflación. El precio del petróleo se dispara. Eso afecta a la producción. El diésel es un insumo básico para producir alimentos. Los alimentos también, fruto de esta incertidumbre en el mundo, empiezan a subir de precio, no solamente por la reanimación de la demanda, por el incremento de los costos, sino también porque los alimentos poco a poco se han venido a convertir en un activo de refugio. Entonces, frente a un pronóstico de una recesión mundial, los alimentos tienen muchos factores para subir en sus cotizaciones. El cherry sobre la torta, que es lo que enfatiza este informe de The Economist, tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania.
que definitivamente ha hecho disparar el precio del petróleo, el precio de los alimentos. Rusia y Ucrania son líderes mundiales en la producción de granos, particularmente de trigo, de maíz y de centeno. Pero además, Rusia es el primer exportador de urea, un fertilizante muy utilizado en el mundo. Y esto está significando que sus precios prácticamente se han incrementado de una forma inusitada, incrementándose el costo del fertilizante sucedáneo al extremo de que ya se habla de un grave problema en países de África, que por sus características geográficas dependen mucho de la fertilización para sus tierras que son agrestes. El problema es de que en el momento actual hay 25 millones de toneladas de granos ensilados en las baterías de silo en Ucrania sin poder salir por el Mar Negro porque Rusia está ahogando a Ucrania. Entonces eso también significa una disminución de la oferta. Sumemos a eso que la sequía está golpeando a diferentes países productores de alimentos, por ejemplo, China, Estados Unidos, sin andar lejos, Argentina, Paraguay y Bolivia. Bolivia que está con problemas en la producción de maíz. Bueno, en el caso del trigo también está afectando al extremo de que la India ha decidido dejar de exportar trigo. Entonces la perspectiva hacia adelante es de que no solamente la oferta disminuya, mucho más cuando en Ucrania no se pueden desahogar las baterías de silo y ya viene la cosecha de nuevos granos y no hay dónde poner aquello. Entonces se disminuye la oferta porque lo que ya se cosechó no sale y lo que tiene que cosecharse no se va a poder aprovechar. Entonces todo esto configura un panorama lastimosamente sombrío que hace indicar de que pueden haber el día de mañana problemas incluso políticos, porque cuando la gente sufre hambre obviamente reclaman los gobiernos. Este informe de The Economist dice que pueden haber niños que vayan a sufrir y personas que vayan a morir, sobre todo en los países que son más vulnerables, los que son de poco poder adquisitivo. Pero frente a este panorama que puede parecer desalentador y que según la revista de The Economist ya está afectando a 1.600 millones de personas en el mundo que de alguna u otra forma ya están teniendo problemas, por ejemplo, de restricción de alimentos. Aquí mismo en Bolivia se ha escuchado decir que hay familias que ya no están cenando bien o no están comiendo las 3 comidas del día, pero además dice que 250 millones de esas personas prácticamente están en situación de hambruna. Decía que frente a este panorama sombrío, como los chinos mismos manifiestan, la crisis puede significar al mismo tiempo un problema, un desafío o una oportunidad. Y nosotros creemos que si hacemos una lectura adecuada, desapasionada, desideologizada de la situación que estamos viviendo, Bolivia podría salir bien parada de esta situación hacia adelante. Recordemos que esta misma unidad de inteligencia de The Economist hace 2 semanas y media atrás daba cuenta que también de un análisis internacional que había hecho, que Bolivia era el país en Latinoamérica que estaba mejor preparado, que era el país más resiliente para enfrentar a estas vicisitudes derivadas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Bueno, si nos alegramos por ese informe que hace 2 semanas y media atrás de esta unidad de inteligencia de The Economist, entonces también tendríamos que tomar muy en serio ahora estas preocupaciones y estas advertencias que hace esta revista, esta unidad de inteligencia, y actuar en consecuencia. Entonces, licenciado, en función de este análisis, si nosotros respondemos como país de manera adecuada a esta crisis alimentaria, podría ser más una ventaja para nosotros como país que como una desventaja. Por eso yo recordaba lo que dijo y lo que advirtió la FAO en el año 2002. El mundo sigue creciendo, sigue aumentando en número de pobladores. Si en el 2012 éramos 7.000 millones de habitantes, ahora ya estamos hablando de 7.700 millones de habitantes. Y para el 2050 seremos 9.100 millones de personas. Por lo tanto, alguien tiene que producir los alimentos.
Y si nosotros aprendemos de lo que vivimos, por ejemplo, en el año 2020, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, el sector agroexportador no paró de trabajar. Por eso es que no faltó alimento en nuestra mesa, pero además enviamos millones y millones de toneladas de alimentos al mundo. En el año 2020 exportamos 70 millones de dólares solamente en carne. Y este es un sector que, reitero, ese es su oficio, esa es su manera de vivir, ese es su leitmotiv, como quien diría, el agricultor produce para alimentar el ganadero, de igual forma cría el ganado, las aves, etcétera, para convertirlos en alimento. Entonces, si nosotros somos proactivos y no reactivos respecto a lo que estamos viendo, pasaremos de repente este año alguna estrechez por tener que comprar un trigo más caro y subsidiarlo, o tener que traer el maíz también del extranjero, maíz transgénico, por cierto, para alimentar a las aves, a los cerdos, a las vacas lecheras, pero tomemos las decisiones aquí y ahora de forma acertada y con toda seguridad que en los próximos años, como se ha advertido, este problema entre Ucrania y Rusia no se va a resolver mañana, sino que va a durar varios años y sus consecuencias también. Entonces nosotros con biotecnología, con asistencia técnica, con liberación de exportaciones, con un trabajo público-privado, podríamos convertir de aquí a 3 a 5 años a Bolivia en un verdadero granero en Sudamérica y un gran país agroexportador. Muy bien, gracias, licenciado. Una consulta a manera de aclarar de repente a algunas versiones que uno escucha en la calle, en los círculos sociales, en las mismas redes sociales. ¿Esto tiene algo que ver con el déficit de trigo que hay, de harina de trigo que hay en estos momentos también en nuestro país, y que por la que algunos sectores de panificadores están amenazando con un incremento del precio del pan, o no tiene absolutamente nada que ver? Bolivia no es una isla en el mundo, definitivamente no lo es. Lo que pasa en el exterior nos va a influir positiva o negativamente. El trigo es un alimento que se ha incrementado en más de un 50% en su cotización internacional, comparando hoy con lo que era de inicios del pasado año. Entonces, el trigo, como está afectado en su oferta, ha visto subir su precio para llegar a un equilibrio, y claramente lo mismo pasa con el maíz. Por eso es que el maíz y el trigo están subiendo acá, y por esta sencillísima razón, EMAPA ha tenido que aumentar el precio de garantía para los agricultores, ¿no? Hoy día estamos hablando de 390, cuando el año pasado estamos hablando de 345. Entonces, sí, tiene que ver con lo que está pasando, y si nosotros somos inteligentes y sabemos que esta situación se puede prolongar, entonces en vez de pensar de seguir subsidiando al producto que viene del exterior, que lo compramos caro para venderlo barato, deberíamos incentivar a nuestro agricultor para que ese subsidio o esa subvención se quede aquí, y más bien hacer de esta debilidad una fortaleza, consagrar nuestra soberanía alimentaria, reproducir este modelo de producción y de exportación de la soya. Entre el año 80 y el año 2021, de forma creciente, hemos producido soya de una forma sostenible por 42 millones de toneladas. Entre el año 1980 y el 2021, después de haber satisfecho sobradamente nuestras necesidades de torta, de soya, de harina, de cascarilla, de aceite, crudos refinados, hemos exportado solamente a partir de este grano de oro más de 16 mil millones de dólares. Esto es un modelo que es exitoso, que es un modelo sostenible, que es además un modelo inclusivo, incluyente, porque no solamente los hacen parte de los cruceños, sino los migrantes del interior del país, paseños, chuquisaqueños, orureños, potosinos, cochabambinos, etcétera, sino también migrantes del exterior. Licenciado, cambiando ya un poco de tema, usted citaba tal vez algunos inconvenientes o condiciones adversas que proyectaban incluso los organismos internacionales. A todo eso, con
con lo que se debe enfrentar nuestro país, tenemos que agregarle el tema de los bloqueos. Somos un país conflictivo, somos un país que se está acostumbrando a la presión y una de las medidas de presión que se han oficializado, creo, de alguna manera, son los bloqueos, hasta el punto que un medio de comunicación recientemente ha publicado que Bolivia en estos primeros meses del 2022 ha registrado 50 bloqueos a nivel nacional, de los cuales 27 se han realizado en Santa Cruz, siendo este el departamento más afectado. Claro, la gente tal vez no comprenda eslabón por eslabón de la cadena productiva la afectación que se realiza con este tipo de medidas. Nos gustaría, por favor, que nos describa estas afectaciones, en todo caso, desde el punto de vista del IPSE, licenciado. Sí, en primer lugar, obviamente manifestamos nuestra preocupación y contrariedad en lo que hace a estas situaciones de bloqueo que no hacen sino al final del día bloquear nuestras posibilidades de desarrollo. Una sociedad que se precie de ser civilizada tiene que basar sus normas de conducta en las leyes, en las disposiciones mayores como la Constitución Política del Estado, que consagra derechos, pero también obligaciones, y uno de ellos el derecho a la circulación, a la libre circulación, el derecho al trabajo, sabiendo que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. Las autoridades están llamadas a escuchar, la sociedad civil está llamada a respetar las normas, las instituciones del Estado están llamadas a hacer respetar esas normas. ¿Por qué razón? Para poner un ejemplo, hay un código de tránsito por el cual nosotros nos regimos y sabemos qué velocidad máxima tenemos que imprimir a nuestro vehículo en un lugar que es poblado, en una avenida, en una carretera, cuándo encender la luz, cuándo utilizar las luces de posicionamiento, cuándo detenerse frente a un color rojo, amarillo o verde del semáforo. ¿Qué pasaría si cada quien hiciera lo que le venga en gana? Por ejemplo, si alguien decide que cuando el semáforo esté en rojo va a pasar esa restricción, pues va a provocar accidentes, puede provocar heridas, muertes, daños materiales. Bueno, las normas, las leyes se han hecho para promover una pacífica, una ordenada convivencia entre los ciudadanos. Y el diálogo es el que tiene que primar, reitero, tanto entre los ciudadanos como entre la ciudadanía, entre los gobernados y los gobernantes. Porque esa es la forma de resolver las diferencias. ¿Qué pasa cuando alguien decide bloquear? Cuando bloquea una carretera internacional, nosotros lo hemos dicho, sufrimos tres consecuencias negativas, básicamente tres afectaciones. La primera de carácter económico, producción que está viniendo, ganado bovino, por ejemplo, o aves, o pollos, o alimentos que son perecibles. Puede que el bloqueo tenga una justificación en relación a algo que es legítimo, pero ¿qué culpa tiene ese productor que de repente está endeudado y que con esa venta tiene que pagar a su banco, ¿no?, de que haya una diferencia con el gobierno, sea municipal, sea departamental, sea nacional? ¿Qué culpa tiene el trabajador, el que tiene que ir a ganarse el pan de cada día, si no lo dejan realizar con normalidad su trabajo? Entonces, ¿qué culpa tiene un exportador? Como hemos visto ahí, cerca de 20 contenedores con carne que tenían que ir a embarcarse en puertos chilenos hacia la China. ¿Qué tiene que ver ellos con el conflicto, con ese bloqueo? Para que tengan una idea de la audiencia, cuando un barco se demora porque no llega una carga y se mantiene un día en el puerto, se aplica una cláusula que se llama demurrage, que es la carga tardía en puerto. Eso le cuesta al exportador entre $25,000 a $30,000 por día. Una unidad de transporte, de transporte pesado, puede llegar a estar perdiendo $150 a $200 por día.
Entonces, hay una afectación económica, hay una afectación que es intangible, la imagen de Bolivia, todo hoy día en el mundo es en tiempo real, virtual. Proyectamos una mala imagen, un país que se está acostumbrando a resolver sus diferencias por la razón de la fuerza y no por la fuerza de la razón como debería ser. Y finalmente tenemos una afectación en cuanto a la pérdida de oportunidades de desarrollo. En un ejemplo, en lo que se ha estado comentando estos días, el corredor interoceánico. Como Bolivia hemos roto la regla de que la menor distancia entre dos puntos es la línea recta. Están uniéndose puertos del Pacífico en Chile con puertos de Brasil, y en vez de hacer esto pasando obligatoriamente por Bolivia, que está enclaustrada geográficamente como corazón de Sudamérica, se está haciendo un bypass por Argentina, por Paraguay y por Brasil. ¿Y esto como consecuencia de qué? No hay previsibilidad. ¿De qué serviría tener una carretera bien construida, una carretera muy promocionada, si a la hora que estén yendo y viniendo los camiones, a alguien se le va a ocurrir echar tierra, echar piedras, tumbar árboles sobre esas carreteras? Bueno, en el comercio en general y en el comercio internacional en particular, hay un concepto que se llama competitividad. Y si eso no se cumple, los negocios se arruinan. La competitividad consiste en tener o un producto o un servicio de calidad, accesible en términos económicos, pero además con oportunidad en el mercado. Entonces, de nada sirve tener la mejor carne, la mejor soya o la mejor carretera si es que no voy a tener la garantía de llegar con mi producto o prestar ese servicio de manera eficiente en el mercado. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Gary Antonio. La verdad que hemos intentado resolver muchas dudas, seguramente incertidumbre que dejan todas estas noticias, todos estos reportes. Agradecemos, por supuesto, siempre el poder orientarnos de una visión más técnica y bueno, esperamos volverlo a invitar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, y créame que Bolivia tiene absolutamente todas las condiciones para salir de la extrema pobreza, de la pobreza relativa, y de llegar a ser un país exitoso económica y socialmente. Pero lo tenemos que hacer juntos, sector público y sector privado. Muy bien, muchas gracias, y gracias también a todos ustedes que nos siguen día a día, minuto a minuto, a través de nuestro sitio web y a través de nuestras redes sociales para recibir cada vez una mejor información. Muchas gracias, hasta luego.